Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por seguirnos aquí, una entrevista más, un compartir más en Nueva Humanidad Televisión. Gracias por estar ahí. Y hoy aquí tenemos a una persona maravillosa. Como veis aquí en mis manos, un libro publicado por Ediciones Obelisco, El río de la vida. Solo ya el título ya te apasiona, ya te llega. Quieres saber más. ¿Qué es el río de la vida, no? Tenemos aquí con nosotros a Lola Feliu, licenciada en Economía, socióloga por la Universidad de Barcelona. Posteriormente estudió Medicina Natural para luego realizar un máster de Medicinas Alternativas en India. Y Lola contrajo una enfermedad crónica, limitante, físicamente dolorosa, y todo su mundo se derrumbó. Y me gustaría empezar esta entrevista un poquito con el proceso que ha vivido ella, para luego pasar a parte del libro, que es maravilloso y nos va a aportar mucho. Lola, bienvenida a Nueva Humanidad Televisión. Muchas gracias, de verdad, del corazón, para poder compartir. Sí, compartir y que nos nutramos todos de esa sabiduría y de ese río de la vida que llevamos todos, ¿no? Eso es. ¿Cómo empezó tu proceso crónico? Pues empezó viviendo unos años en el infierno. Así es como casi lo catalogaría yo, porque pasé 7 años con una enfermedad que era muy dolorosa físicamente, que los médicos no sabían ponerle nombre, que me limitó muchísimo. Y en mi caso, habiendo sido una persona muy deportista, hacía deportes de alto riesgo de naturaleza, el que me dijeran finalmente, después de 7 años, que esa enfermedad no tenía cura, de hecho el nombre ahora ya es más conocido, fibromialgia, pero en un estado agudo, porque durante muchos años nadie supo ponerle ese nombre, y me dijeron que no tenía cura. Eso fue una sentencia a cadena perpetua, sin ni siquiera mirarte a los ojos, diciendo que solo tenía que medicarme y ir aumentando la medicación a medida que el cuerpo se iba acostumbrando a la droga que iba metiendo dentro. Y yo dije no, los médicos deberían decir que no conocen cura, que es muy distinto a decir que no tiene cura. Y dije no voy a medicarme. Dijiste sí a la vida. Sí a la vida. La mente la quiero clara, mi voluntad también, porque la medicación podría evitarme eso. Y decidí buscar yo una cura. Y afortunadamente la encontré. No fue un camino fácil, pero tampoco fue difícil. Fue empezar a caminar. Para empezar, empecé a hacer estudios de medicina natural, pero encontré que algunas cosas aliviaban un poco, pero era un poco lo que la medicina alopática hace, que es medicar síntomas, no ir al origen, a la causa. Ponía parches, ¿no? Eso es. Bueno, yo digo que de alguna forma te amordaza. No deja expresar al ser que está diciendo que hay algo que estamos haciendo mal. Cuando llegó la oportunidad de ir a la India por un tema de trabajo de mi marido, yo dije, sí, vamos a la India, yo en la India me curaré. Y me sorprendí, yo misma hice así, ¿qué he dicho? ¿No? Y efectivamente así fue. De alguna forma una voz interior me estaba diciendo que este podía ser un camino para mí, para poder estudiar, para poder investigar, para darnos cuenta que somos algo más que este cuerpo. Y ahí es donde empezó mi investigación, que fue fascinante. Si puedo decir que uno de los deportes que yo practicaba era ser piloto de globo aerostático, de globo tripulado de competición y de proyectos de récord a nivel internacional, pues cuando me curé la gente me preguntaba, ahora que te has curado, Lola, ¿vuelves a volar en globo? Y yo digo, uy, no, esto es demasiado aburrido. Lo que estoy haciendo ahora, que yo le llamo la metafísica aplicada, porque es más allá de lo físico, eso es lo que es fascinante. Y ahí empezó una nueva etapa de mi vida, donde sané en poco tiempo, la verdad en muy poco tiempo, y donde me sumergí, bueno, en lo que sería la nueva conciencia, o sea, en el despertar, en el entender que nosotros somos responsables tanto de nuestra salud, de nuestro bienestar, para bien o para mal, es decir, podemos enfermar con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Somos los creadores, Lola, totalmente. Totalmente. Somos co-creadores de nuestra vida
Y cuando te das cuenta de esto, yo creo que eso es lo que podemos llamar el despertar, ¿no? Cuando lo entiendes en toda su magnitud, ya no puedes ir tirando pelotas fuera, como digo yo. La responsabilidad la tienes tú, pero cuando conoces cómo empoderarte, qué herramientas utilizar, es como jugar, es un juego, ¿no? Así tú entonces no tomaste nada de medicación, Lola, cuando estabas en unas etapas, como has mencionado, de infierno, ¿no? De infierno, porque además de dolor esta enfermedad físico, viene emocional, ¿no? Me imagino. Sí, y viene acompañada de depresión y de fatiga crónica. Yo no podía conducir, no podía estar sentada al lado del conductor del coche, porque la vibración incluso de la autopista no me permitía, me dolía muchísimo, no podía socializar. Alguna vez recuerdo haber ido al teatro y llevarme 2 bolsas llenas de cojines para ponerme en 40.000 sitios, porque no podía aguantar la cabeza recta sin que me doliera. O sea que sí, luego valoré mucho. ¿Y qué ibas viviendo en ese proceso, Lola? ¿Qué pasaba por tu mente, por tu cuerpo? Pues mira, empecé a jugar al juego terrible del pobre de mí. O sea, todo se centró en el pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Solo veía mi ombligo, solo veía mi problema como una obsesión de que yo ya no decía por qué me ha tocado a mí, pero decía qué lástima, pero fue decir algo tengo que estar haciendo mal hecho. O decir, esto no lo compro, esto que te dicen los médicos de que no tiene cura. Es como dar un puñetazo sobre la mesa, ¡pam!, ¿no? Y decir, de eso me encargo yo voy a responsabilizarme de esto. Y entonces fue cuando también en la India hice este máster de salud integral, medicinas alternativas o complementarias, y comprendí tantas cosas. Comprendí que el ser es una entidad familiar con 5 hijos. El físico, el mental, el emocional, el energético y el espiritual. Y todos están relacionados. Y si en una familia tú tienes 5 hijos y no das de comer a alguno de los hijos, pues va a sufrir y toda la entidad familiar sufrirá. Pero es que nosotros... Estás descuidando áreas importantes. Claro, pero es que nosotros no alimentamos a ninguno de los 5 hijos, normalmente. Ese es el tema, que vamos arrastrados por la vida porque no estamos casi dando ni una de cierta, o sea, estamos agrediendo a nuestro ser en general en todos los aspectos. Es como si funcionáramos como un tipo veleta, ¿no? Sí. Que el viento va girando. Sí, exacto. Y tú te dejas llevar hacia donde gira el viento. Exactamente. Y eso es O sea, ponemos el piloto automático donde nos lleve el avión, pero es que no hemos puesto el destino. Porque cuando preguntamos a la gente, ¿y tú qué te gustaría, qué es lo que quieres en esta vida? La gente no te sabe responder, por lo menos a voz de pronto. Empiezan a decir, pero sí te saben decir lo que no quieren, pero es muy distinto. Porque, por ejemplo, yo digo que salud no es falta de enfermedad, salud es sentirse, ¡wow!, esto es salud. O sea, tener muchísima energía y mucha ilusión por la vida, y eso lo hemos ido perdiendo por el camino. ¿Y en la India qué sucedió? ¿Estudiaste estas disciplinas, estas medicinas naturales, Lola? Bueno, a mí si me preguntaras, por ejemplo, cuál fue el detonante que dio el cambio así, fue algo muy sorprendente. Antes de ir a la India, cuando yo ya había decidido que quería ir a la India para sanarme, me fui a dar un masaje de alivio para mi musculatura, y cuando terminé el masaje, la chica que me daba el masaje me preguntó, ¿quieres que te dé un poco de Reiki? Yo, no sé lo que es Reiki, pero si crees que me va a funcionar bien, puedes hacerlo. Eso ya fue algo muy especial. Yo tenía la casa llena de amigos que se quedaban el final de semana y empezaron a reírse de mí porque me vieron que estaba como con muy buen estar, se me había calmado el dolor, y eso a mí me dejó un poco intrigada qué había pasado. Llegar a la India, estar invitados en casa de unos amigos, y en la cena, gente pues empresaria, gente culta, que me decían, empezaron a hablar de Reiki. Por segunda vez oí hablar de Reiki y puse unos oídos así de grandes. Y fue muy interesante escuchar esto y aprendí algunas cosas en el proceso y dije, yo tengo que aprender un poco más sobre esto, tengo que ver qué ha pasado, formarme.
Y ahí sí que pasó, yo hice un curso de Reiki allí y allí tuve una transformación impresionante. Los dolores desaparecieron y desaparecieron para siempre. De la nada. Pero tengo que decir que yo continué canalizando esta energía, que es Reiki, es canalizar energía universal, canalizando esta energía en mí misma, y lo he estado haciendo desde entonces, hace más de 25 años. Es como enchufar tu móvil cada noche para tener la batería cargada para el siguiente día, pues algo parecido a esto. Y siendo economista y siendo además una persona muy racional, mucho, que siempre he tenido que tocar los pies en el suelo, siempre he tenido que entender las cosas, yo dije, tengo que encontrar alguna metodología, alguna forma que yo pueda demostrarme a mí misma y demostrar a los demás, comprobar qué pasa en este proceso. Y ahí fue donde basé mi investigación durante varios años y me fascinó, lo entendí, es bastante lógico, tiene mucho que ver también con todo lo que actualmente se hace de física cuántica, pero que tiene su origen en conocimientos milenarios que en la India están asimilados como el pan nuestro de cada día, o sea, como lo que tomamos nosotros aquí, lo que comprendemos aquí. Y fue cuando decidí compartir esta comprensión en conferencias, en talleres, incluso en retiros para profundizar un poco más, para hablar sobre estos 5 hijos del ser, para dar herramientas de cada uno de ellos, el alimento a cada uno de ellos, y de comprobar con todas estas personas, antes y después, que realmente había habido una transformación, con la misma metodología muy sencilla, con varias herramientas distintas, poder demostrar que realmente pasaba algo en nuestro nivel energético, porque en definitiva eso es lo que somos, ¿no? Somos energía somos pura. Frecuencia de vibración, todo tiene que ver con elevar nuestra frecuencia de vibración. Entonces, Reiki puede ser una herramienta para elevar esta frecuencia de vibración. Que alimentando esas 5 partes Eso es. Del ser humano, Exactamente. la persona cambia. Exactamente, exactamente. Una metamorfosis. Total. Como tú has hecho, en total, tu caso. Tú has, has tenido una metamorfosis total, ¿no? Total, de gusano a mariposa. Crónica, sentenciada además sí. por el colegiado médico, ¿no? Sí. Decir no y ponerte en manos, arremangarte, ponerte en manos a la vida, ¿no? Totalmente. Decir, quiero vivir sana, ¿no? Totalmente, pero además con la idea que cuando yo vi que iba implementando, poniendo cosas que alimentaban a este ser para estar cada vez mejor, cuando yo salí del pozo sin fondo, que era muy profundo y muy negro, y me puse al nivel de decir, ahora ya veo la luz, ya he sacado mis ojitos de ese pozo, dije, pues si de aquí abajo he llegado hasta aquí, ¿qué me impide continuar implementando y aprendiendo nuevas cosas para ponerme un poco más a estar en esta sensación de qué bien que estoy, ¿no? No simplemente cuando preguntas a alguien, ¿cómo estás? Voy tirando. No, aquí no hay que tirar nada, que hay que aprovechar todo. Bien, estoy bien, me siento pleno, me siento... Exactamente, ¿no? exactamente. Con amor, me siento con luz, exactamente. ¿no? Con objetivos claros en mi vida. Exactamente. Con un GPS que me está marcando donde yo quiero ir, ¿no? Total. No que el GPS te lleve por donde quieres, sino que tú eres dueña del GPS de tu vida, ¿no? Eso es. ¿Y en la India, allí seguiste? La India, allí seguí. Bueno, la India fue, ¿cómo puedo decirlo yo? Fue una aventura maravillosa. Una aventura espiritual, ¿no? Pues sí, pero fíjate una cosa, todavía con mi mentalidad racional, yo veía la India con una cierta distancia, es decir, a ver qué es lo que compro y lo que no compro, qué es lo que es real, verdadero o qué es lo que es parafernalia, por decirlo de alguna forma, que hay mucho de todo esto, ¿no? Pero curiosamente cuando volví después de vivir unos años allí, yo creo que aquí fue donde me permití ¿materializar? Sí, todo esto que había ido absorbiendo, incorporarlo y que formara parte de mi vida. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar conferencias, tardé 3 años en atreverme a decir el hijo espiritual. Venía de una etapa de agnosticismo y después me encontré con la suficiente valentía
Estamos hablando de 20 y pico años atrás. Bueno, y que vienes del mundo, recordar a amigos que vienen del mundo de la economía, Lola. Entonces, Sí. claro. Y de mucha estadística, ¿eh? Y de mucho racionalizar las cosas. Y fue entonces cuando comprendí que nosotros éramos en realidad seres espirituales, que venimos a pasar una experiencia terrenal y que todo esto es como un juego y que hay que lanzarse a ese juego, ¿no? sin poner cortapisas. Límites ni miedos. Eso es, entonces es con coraje. Yo ya no digo la palabra miedo, ya borro estas palabras negativas, ya todo tiene que ser en dirección positiva. Entonces es cuando decidí, tenía que decir las cosas por su nombre, ¿no? Y apellido, y en este caso yo me considero una persona espiritual que recoge enseñanzas válidas en todas las distintas filosofías y todas al final van a la misma fuente y a la misma verdad, ¿no? Entonces, con mucha naturalidad hablo de que en definitiva el más importante es este hijo espiritual y que lo mejor que podemos hacer es quitarnos tapujos o los miedos a mostrarnos tal como somos y de decirle a una persona, pues te quiero, te aprecio, mirarle a los ojos, tocarla, transmitirle. Tocarse, que no nos sí, tocamos. Exactamente. Es muy importante. Tocarnos y tocarnos físico, con conciencia, decir las cosas positivas que vemos de esta persona, con la idea de crear también esta nueva humanidad, porque esta nueva humanidad ya la tenemos aquí, sí, es imparable. Aquí. Y es una humanidad espiritual, por supuesto, no es otra. La material es obsoleta. Como economista puedo decir que ha tocado fondo desde hace mucho tiempo, que está dando los últimos coletazos y que ahora está resurgiendo con mucha fuerza lo que somos, el ser completo. Bueno, yo creo que se ha caído la economía, la política, la religión, ¿no? Exactamente. Se está cayendo todo. Todo. ¿Y hacia dónde vamos, sí, ¿no? Hacia esa nueva humanidad. Sí. Nos han puesto programas totalmente equivocados. Se nos han cortado las alas desde que teníamos un año y empezábamos a gatear y a tocar enchufes y no hagas eso, que te voy a castigar, tal, aquí ya chup, se nos fueron cortando las alitas y así vamos viviendo durante toda nuestra vida, incluso hasta la muerte podemos llegar con este temor, con este reñir, con este ser reñidos, con sin tomar conciencia, ¿no, sí, Lola? Totalmente. Lola, el libro, ¿qué es lo que propone? El río de la vida. ¿Cuál es tu propuesta para los lectores? Bueno, ya verás, yo cuando estaba haciendo, o cuando estoy haciendo los retiros, cuando estoy haciendo estos talleres que la gente encuentra muy interesante, lo que comparto y las herramientas de los 5 hijos, siempre me preguntaban, ¿y tú no tienes esto escrito? Y yo decía, no tengo tiempo, estoy haciendo muchas cosas. Escribir un libro para una persona que no es escritora desde casi de nacimiento puede ser algo complicado, ¿no? Pero no solamente me empujaban los terrenales, sino también me empujaba todo el universo diciendo es el momento ahora de hacerlo, tienes que hacerlo, para dejar también esta información escrita de la forma como yo la comparto verbalmente, porque tampoco voy a estar siempre en este cuerpo encarnado, con lo cual para mí es como dejar un legado, ¿no? También me creí cuando mi abuelo me decía que en esta vida hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo ya he cumplido con las 3 cosas. Con lo cual, yo creo que este libro puede ser muy útil para la gente, para entender esto que explico yo de los 5 hijos, del alimento que podemos dar a cada uno. Y no digo nada nuevo, fíjate que en el libro lo único que hago es como poner las piezas del puzzle un poco ordenadas, ¿no? Es como si cuando nosotros venimos al mundo nos dan la caja del puzzle todas con las piezas sueltas, pum, nos las echan encima de la mesa. Y a ver qué haces con ello, ¿no? Eso es. Y nuestra función, yo creo que durante nuestra vida, es ir poniendo las piezas del puzzle. Nosotros mismos, no nos lo tiene que hacer nadie, lo tenemos que hacer nosotros. Y cuando lo pones y acabas con la última, no con la última ficha, pero cuando ya estás por en medio ya viendo cuál es el cuadro, entonces dices, pero si esto es tan sencillo, ¿cómo es que no me lo han dicho? Más que no me lo han dicho, yo creo que nos han tratado de ocultarlo, porque cuando ves el cuadro, empodera tanto, te das cuenta que tienes tanto poder
tanto, que estamos como esta frase de este maestro tan conocido en nuestra cultura, Jesús de Nazaret, ¿no? Que todos somos iguales, hechos a imagen, a semejanza de Dios como esta energía misteriosa, inteligente que ha creado este tinglado donde vivimos, que es increíblemente inteligente. Y vas viendo que nosotros somos co-creadores, como hemos empezado, ¿no? La conferencia, somos co-creadores de Dios este es mundo. en potencia. Lo que pasa es que no lo creemos muchas Exacto, veces. exacto. ¿Y por qué no nos lo creemos? Porque desde muy pequeñitos, siguiendo un poco la línea de las doctrinas religiosas, de que el castigo, el pecado, mal hecho, no sé qué, no sé cuánto. Mucho que ver la religión, eso. Mucho que ver. Mucho. Porque nos han hecho creer, pues eso, en esa fe, ¿no? Exactamente, y por tanto hemos crecido con la negatividad. Intermediarios, no. Que tampoco tiene por qué haber intermediarios. Es decir, no hay intermediario entre Dios y tú. Exactamente. Somos dioses, exactamente. Entonces no tiene que haber intermediarios. Exactamente. Por eso una de las cosas en la India que yo nunca compré fue lo de los gurús, que tienes que tener un gurú, un maestro que te va diciendo lo que tienes que hacer. No. Eso también es una forma muy manipuladora de ayudar a la gente. O sea, la forma de ayudar a la gente... Bueno, que te crean dependencia hacia un maestro gurú. Exactamente. Cuando no hay que crear ningún tipo de dependencia. No, es que nosotros porque todavía te vuelves a estar otra vez con la religión. Es que te sales de una y te vas a otra. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos línea directa y nos conectamos, nos podemos conectar con esta inteligencia suprema que la llevamos dentro, nuestra conciencia, nuestra alma, que ha vivido muchas vidas y tiene mucha experiencia. Somos chispa divina, total y absolutamente. Total. ¿Y cómo nos conectamos con ello? Con la meditación, haciendo este silencio exterior y quedándote con esta paz. Y decimos, por ejemplo, que orar es hablar con Dios y meditar es dejar que Dios te hable. Esa conciencia que llevamos dentro, esta alma vieja que ya lleva mucho tiempo recorrido, que ya ha pasado por muchas asignaturas, que las ha probado, te puede decir un poco si vas bien por aquí o no vas bien por aquí. Por eso yo creé esos retiros de silencio, 10 días en silencio, 10 días en silencio. Sin hablar para nada. Para nada, para poder conectar precisamente con esta tranquilidad, con esta relajación, con este ser que habla muy claro cuando haces este silencio. Después de unos días, cuando has apaciguado la mente, te lo dice todo, todo. ¿Para ti la paz interna es lo más valioso que tiene el ser humano? Sí. ¿O hay otra más poderosa para ti? No, esta. La paz, ¿no? Sí. Yo creo que ese cada mañana ponerte unos minutos en silencio para dar los buenos días a tu ser y ver si tiene algo que decirte y dar gracias, porque claro, todo esto te permite darte cuenta de que tenemos tantas cosas positivas en nuestra vida, es tan mágica nuestra vida, poder dar las gracias a todo lo positivo que tenemos, en vez de levantarnos rápido, protestar porque nuestra rodilla nos duele. Nuestra rodilla, ¿qué tiene que ver con toda nuestra vida? Es un porcentaje tan pequeño de todo lo positivo que tenemos y que funciona bien en nuestro cuerpo. Es darle la vuelta a todo, es vivir con agradecimiento. Tomar conciencia desde la mañana hasta la noche. Correcto. ¿En dónde estás? ¿Qué situación estás? ¿Qué estás pensando? Correcto. ¿Qué está sucediendo? Correcto. Lo que hoy día y se vamos, llamaría... Que es una forma muy rápida, vivimos muy rápido, deprisa vivimos y no prestamos atención. Exactamente. Es lo que hoy día se ha puesto tan de moda. De alguna forma, la meditación que yo practico, que es vipassana, que es ver las cosas como son, traducido desde el sánscrito, es lo que hoy día se llama modernamente mindfulness, presencia plena. De moda. Sí, mucho. Presencia plena, está muy bien, pero al comenzar por la mañana con esta presencia plena, con este estar más tranquilo, ya haces el ritmo distinto. Y no vale decir que no tienes tiempo. Y no te molesta tanto las adversidades que te puedan suceder durante el día, ¿no, Lola? Cuando es que ya no, ya no hay adversidades, hay desafíos. Hay desafíos, ya no son adversidades. Exactamente, exactamente. Y sabes que estos desafíos están en tu vida para precisamente ayudarte a crecer, a desarrollarte como persona completa, ¿no? Para crecer. De hecho, yo ahora a mi enfermedad le llamo no solo oportunidad. Ex-enfermedad, ¿no? Exactamente, ex-enfermedad,
pero desde hace muchísimos años. No ha habido nunca una vuelta atrás. Pero yo he continuado practicando, alimentando a mi ser desde que descubrí que tenía 5 hijos y que tenía que alimentarlos a todos. Pues sí, realmente es una diferencia abismal el tomar conciencia de lo que somos, de estos seres de luz que emanamos, además luz, porque es lo que emanamos luz blanca de nosotros. Y... Que no es tan difícil, Lola. Hay que decirle a nuestros amigos que nos están viendo que no es tan difícil, es Para muy nada. sencillo. Mucho. Lo que pasa es que igual uno también lo puede complicar o lo complicamos pensando que hay que hacer más cosas o hay que... Si no hay que hacer, si lo que hay que dejarse ser, Sí, ¿no? exactamente. Dejarse ser, Exactamente. apartarse a un lado. Exacto. Y además Y que decimos, suceda la vida de forma mágica. sí, pero para hacer esta transformación quizá tienes que aprender esos alimentos que tienes que dar a tu hijo, ¿no? Y ese alimento, por ejemplo, de la meditación, decimos, vale más 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. O sea, que no necesitamos estar mucho rato. Por ejemplo, 20 minutos de meditación equivalen a 2 horas de sueño. Imagínate. Y yo lo he practicado a mí misma, es decir, yo duermo ahora 2 horas menos que antes de empezar a practicar la meditación. Por ese tiempo tenemos. Y tienes la energía suficiente para tu Y día la a día. energía suficiente, porque intento estar siempre manteniéndome en esa frecuencia alta, que es la que nacemos o sea, la que tenemos cuando nacemos. Tú fíjate los niños. La que viene de serie, ¿eh? Exactamente, exactamente. Mira, los niños incansables. ¿Por qué? Porque todavía no han bloqueado nada, todavía están con todo su sistema bastante puro, Limpio, ¿no? limpio. Y su inocencia, Exactamente. sobre todo. Y por tanto vibran a esa frecuencia. Nosotros tenemos que, en un momento de nuestra vida, cuando comprendemos todo esto, pasar por este proceso de desbloquearnos y vibrar a esta frecuencia elevada, la misma que la energía universal, y todo fluye. A partir de aquí, todo fluye. Ya no tienes que hacer nada, como has dicho tú. Dejarte llevar por este río de la vida, por el flow, ¿no?, que se dice en inglés. Sí, sí. Y El ya río está. de la vida es una fascinante aventura espiritual cuya acción tiene lugar en plena cordillera de los Himalayas, en la India. En ella se cuenta cómo un grupo de jóvenes acompañan a la autora en un viaje de autodescubrimiento, un viaje iniciático que los transformará para siempre. Durante la expedición atraviesan algunos de los lugares más sagrados y recónditos de estas altas y emblemáticas montañas, llegando hasta el nacimiento del río Ganges, para descenderlo después en barcas de rafting. ¿Eso has logrado? Exactamente. Entre otras cosas. Porque, sí, porque, por ejemplo, puedes hacer estos retiros en silencio caminando, que también los he organizado y también los he organizado en la India, con lo cual se me ocurrió que podía hacerlos con un grupo de jóvenes para ya impactar en ellos desde jóvenes, haciendo un retiro caminando. Hablas de peligro, ¿no? ¿Perdona? Hablas de desafíos, hablas de peligro. Sí, sí, siempre. La aventura siempre encarna un cierto desafío, peligro en el que tú puedes tener elecciones para que hacerlo lo más seguro posible. Para luego salir victorioso. Exactamente. Lola? Exactamente. ¿Qué le quieres decir a los espectadores que nos están viendo ahora mismo como último mensaje para ir despidiendo la entrevista? Que me quedaría más rato hablando contigo y más horas, pero el tiempo da... Que el hombre sepa que el hombre puede. Que el hombre sepa que el hombre puede. Sí, que podemos volver a reconectarnos con lo que verdaderamente somos, co-creadores de nuestra vida, poderosos. Pues aquí dejamos estas valiosas palabras de Lola Feliu. Os aconsejamos enriquecidamente el libro El río de la vida, de Lola Feliu, publicado por Ediciones Obelisco. Lo podéis encontrar en la página web de Ediciones Obelisco, bien también a través de Amazon y por muchas librerías especializadas, seguro que lo encontráis. Es una aventura interior espiritual que no va a dejar indiferente a la persona que lo lea, así que os lo aconsejamos. Y aquí dejamos la entrevista, este compartir con Lola, que ha sido maravilloso, este pequeñito rato que nos ha aportado. Gracias por venir al canal de Nueva Humanidad Televisión. Espero que sigáis escribiendo y sigáis aportando más conocimiento al mundo. Ahí estoy. Y todos despertemos más. Muchas gracias. De ese sueño eterno, ¿no? Muchas gracias. Y como propina querría decir que este saludo significa
mi parte divina o mi mejor parte saluda a tu mejor parte. Y Namaste. es uno de los saludos más bonitos que existen. Namaste. Yes. Como se dice en la India, ¿eh? Exacto. Así. Namaste. Namaste. Gracias, Lola. Compartir el vídeo, por favor, darle like y que se expanda este maravilloso mensaje que nos ha dado Lola hoy con el río de la vida. Gracias.